Os había planteado este problema, ahora al comienzo de la clase. Tenemos la mesa horizontal giratoria respecto a un sistema de referencia inercial sobre esa mesa horizontal, o sea que la gravedad está actuando perpendicularmente a la mesa. Tenemos sobre esa mesa una bolita unida a un muelle y el otro extremo del muelle está unido al centro de la mesa. Y la longitud natural de la cuerda elástica de ese muelle es nula, para hacerlo más fácil. No hay rozamientos entre la bolita y la mesa. Nos dicen cómo es la constante de fuerza del muelle, 100 newtons dividido por metro, la masa 4 kilogramos, y que la mesa gira en el sentido antihorario, visto desde arriba, con una velocidad angular de 5 radianes por segundo respecto a un sistema de referencia inercial. Nos dicen que inicialmente colocamos los ejes sobre la mesa tal como tenemos ahí dibujados, que le pegamos un pequeño golpe inicial y le imprimimos una velocidad inicial a la bolita que se encuentra inicialmente en el origen de coordenadas, en la dirección del eje Y en el sentido positivo, de 2 metros por segundo. Y nos piden resolver el problema, ver en particular qué trayectoria tenemos respecto a la mesa, respecto al sistema de referencia giratorio. O sea, que nos están obligando, por así decirlo, a utilizar fuerzas ficticias en un sistema de referencia giratorio. Vamos a ver. Es decir, que vamos a aplicar, para saber cómo es el movimiento, o sea, necesitamos las ecuaciones del movimiento en el sistema de referencia giratorio. Es decir, aplicar la segunda ley de Newton modificada. Necesitamos entonces sumar las fuerzas reales a las fuerzas ficticias para que la suma vectorial de ellas me dé la masa por la aceleración. Tendremos las fuerzas reales más las fuerzas ficticias inerciales igual a la masa por la aceleración en el sistema giratorio. Las fuerzas ficticias, pues tenemos la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, y en las reales pues tenemos la fuerza elástica, naturalmente, la fuerza del muelle, tenemos el peso y tenemos la normal que ejerce la mesa sobre la bolita. Al ser una mesa horizontal, la suma de estas dos, una anula la otra. Es decir, que vamos a tener pues, la fuerza del muelle, la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis en la fuerza neta en este sistema. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos esa anula. Entonces, el movimiento es horizontal. La aceleración vertical es nula, por eso se anula. Bueno, es decir, que tendremos aquí ya en la fuerza, si queréis, bueno, la fuerza de Coriolis. Bueno, la fuerza elástica que se ejerce sobre el cuerpo en forma vectorial, menos la constante de fuerza por R, siendo R, naturalmente, el vector de posición, y X, es decir, que si la bolita se encuentra por aquí, este es el vector de posición, ¿de acuerdo? Pues tenemos, porque precisamente la distancia, fijaos, por eso es más fácil, por eso pongo la longitud natural 0. Lo que hemos estirado la cuerda elástica es precisamente la longitud desde donde se encuentra la bolita hasta el origen de coordenadas, si no, pues sería un lío. O sea que tenemos la fuerza de Coriolis, que teníamos 2 veces la masa por la velocidad por omega o menos. Tenemos esta expresión
Y luego tenemos en la fuerza centrífuga esto igual a la masa por la aceleración. Sí, en la masa aquí, gracias. La masa en la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora podemos ponerlo, si queréis, en coordenadas cartesianas, en el sistema que estamos. Para ello necesitaremos pues, hacer cómo es. Bueno, este término, vamos a ir primero por la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, ¿hacia dónde está actuando? Vamos a hacerlo antes de ponerlo en coordenadas cartesianas. Voy a intentar hacerlo todo lo más posible en su forma vectorial. ¿Qué dirección tiene la fuerza centrífuga? Hacia afuera, perpendicular al eje de rotación. Es decir, que tendremos está actuando de esta manera. Y además, el módulo, ¿cómo es? El módulo de la fuerza centrífuga. Tenemos M, en este caso tan sencillo, tendremos R. ¿De acuerdo? Es decir, que lo podría poner en forma vectorial, como es hacia afuera, perdón, M omega cuadrado por R. Muy bien, es decir, que tendríamos aquí, si queréis borro esta expresión, vamos a coger, no sé, no sé dónde he puesto yo la imagen donde puse yo la barra de herramientas. En algún sitio me la había trincado. Vale, es decir, que podemos poner aquí m de cuadrado por R. Vamos a quitarnos esto. Muy bien. Anda, qué curioso, en los datos que nos daban del problema nos decían que K era 100, o sea que yo puedo sacar aquí, vamos a sacar factor común a R. Es decir, que podríamos poner m omega cuadrado menos K, R más 2m v por omega igual a m por A. ¿No? He puesto en vez del tercero, o sea, y ahora vamos a cogernos. ¿Cuáles son los datos? Teníamos K 100 newtons dividido por metro, M igual a 4 kilogramos y omega era 5 radianes dividido por segundo. Es decir, que lo que tenemos aquí es m por omega cuadrado son 25, 4 por 25 son 100, menos 100, 0. ¿De acuerdo? Es decir, este término se nos va y lo que nos queda es, entonces, únicamente como ecuación. ¿Estáis de acuerdo? Voy a dividir por la masa, me voy a quitar la masa, y entonces me va a quedar como ecuación del movimiento. Voy a ponerla en otra. ¿De acuerdo? Si lo hubieseis puesto antes con coordenadas cartesianas, o sea, vamos a ver que os veía haciendo el producto. De hecho, yo aquí en el papel, cuando tengo resuelto, lo tengo de hecho pasado a cartesianas antes de hacerlo. Pero bueno, para que yo creo que se ve más bonito en forma de vector. O sea, que no pasa nada. Es más o menos el mismo tiempo. ¿Entendido? Bueno, la ecuación del movimiento la voy a poner entonces en otra pantalla para dejarnos A igual.
A igual a 2 veces el producto vectorial de la velocidad que tiene la bolita. Esta es la velocidad respecto a la mesa, ¿no? La aceleración y ahora viene el momento de la verdad. Es decir, ahora puedo ponerlo en cartesianas y lo pondré luego, si queréis. Cogeré X e Y, o pongo en marcha antes de eso y pongo el automático, es decir, a ver cuál es la ecuación y a resolverla. Eso sería el automático. Pero yo creo que es más bonito en este problema intentar ya sin más resolver el problema, únicamente con lo que tenemos ahí a la vista. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahí a la vista, que es que la aceleración y la velocidad son perpendiculares. ¿No? Me voy a quitar esto de X y Y porque no lo voy a hacer ahora, vaya a ser que alguien crea que es una conclusión que sacamos de esta ecuación del movimiento, que A la aceleración y la velocidad son perpendiculares siempre, no en el instante inicial, sino siempre, en cualquier instante en el movimiento del cuerpo, son perpendiculares. Y ahora yo creo que ya con eso, con esa pequeña idea, ya incluso podéis ir deshaciendo el ovillo. A ver, ¿qué ocurre si A y V son perpendiculares? Vamos a sacar dos conclusiones. Una, primero, que la aceleración es centrípeta. Fijaos, centrípeta, ¿qué estoy diciendo? Sí, claro, tenemos una trayectoria curvilínea. Yo os advertí el otro día, por supuesto, en sistemas de referencia giratorios tenemos la fuerza centrífuga, pero si tenemos una trayectoria curvilínea, tendremos, en particular, una aceleración centrípeta, como tenemos en este caso. ¿De acuerdo? O sea que vamos a tener una aceleración centrípeta y podemos decir, además, cuál va a ser el módulo de la aceleración centrípeta. En este caso, si miramos, fijaos, además, que V está contenido en el plano de la mesa y omega está perpendicular a la mesa, es decir, que el módulo vamos a tener 2V omega. ¿No? Pero uno podría decir, bueno, pero claro, entonces será 2V módulo 2V omega, pero bueno, claro, V va a cambiar. Cambia el módulo de la velocidad. Si la aceleración es solo aceleración centrípeta, la aceleración tangencial es nula, por supuesto. O sea que no solo es esto, sino que es nula, si no, no podría decir que la aceleración es exclusivamente aceleración. ¿Y qué información nos está dando la aceleración tangencial? El cambio en el módulo de la velocidad. Es decir, que el módulo de la velocidad no cambia. Si la dirección, el vector velocidad, pero el módulo de la velocidad no cambia. Es decir, que la aceleración centrípeta tendrá de módulo 2V, en particular 2V por la velocidad inicial que tenemos, que eran pues 2 metros por segundo. ¿Entendido? Muy bien, o sea que tenemos una trayectoria solo con aceleración centrípeta, el módulo de la velocidad es constante. ¿Qué tipo de trayectoria es esto? Bueno, ya ese es el la trayectoria es circular, primer paso, una descripción de decir la trayectoria, pero he dicho, hay que decirlo todo. Si es circular tendremos que decir, por supuesto, cuál es el radio, o sea, que sale de manera natural cuál es el radio,
Y si ya decimos dónde se encuentra el centro, pues tenemos todo, ¿no? Sabemos cómo se está moviendo en la trayectoria, después del tiempo, cualquier instante de tiempo que me digan, sabré dónde se va a encontrar. Entonces, en primer lugar, si queréis, buscamos cuál es el radio. Fijaos, yo sé de la aceleración centrípeta, que va a ser el módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura en el punto considerado. Aquí el radio de curvatura es siempre el mismo, es el radio de la trayectoria circular. Aquí nosotros tenemos, como el módulo de la velocidad no cambia, tenemos v sub 0 al cuadrado, por supuesto. Y aquí, en la aceleración centrípeta, es lo que acabamos de discutir, 2v0 por omega. Nada especial. Un v0, uno que se me va de ahí, es decir, que tengo 2 omega igual a v0 dividido por r. Es decir, que el radio va a ser v0 dividido por 2 veces omega. Si tenemos que v0 son 2 metros, tenemos aquí nuestro 2, o sea, 2 dividido entre 2 se me va, o sea que con los números que hemos dado serían 2 metros por segundo, 2 y omega era 5, ¿no? Es decir, que un quinto. Un quinto en metros, porque está todo en el sistema internacional. O sea, 0,2, perdón, 20 centímetros. 20 centímetros. Bueno, ya, pero ¿hacia dónde? Ahora viene la cosa bonita de decir, ¿y hacia dónde va a estar? Tengo aquí la bolita inicialmente con esta velocidad v sub 0. ¿Hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Fijaos, hacia la derecha, efectivamente. O sea que tendremos aquí en otro colorcillo. ¿Lo veis ahí en amarillo? Fijaos que es precisamente hacia dónde va la aceleración. Es decir, que podría poner aquí que la aceleración va entonces en esa dirección. Que es la aceleración centrípeta, claro. Es decir, que el radio de curvatura se tiene que encontrar por aquí. Es decir, que la trayectoria es esa trayectoria circular. De radio, lo acabo de ver, esta distancia. ¿Cuánto hemos dicho que era? Mis 20 centímetros. Se está moviendo en el sentido, tal como lo estamos poniendo, trayectoria circular de radio 20 centímetros, el centro de la trayectoria se encuentra en el punto x igual a 20 centímetros y igual a 0. Trayectoria circular y se mueve, la masa recorre la circunferencia en el sentido horario. Y ahora pues ya solamente habría que decir el tiempo. El tiempo nos decían dónde se encuentra en el tiempo t igual a 5,5 pi segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, por ejemplo, cómo es la velocidad. Fijaos que es una trayectoria circular. ¿Con qué velocidad, por ejemplo, con qué velocidad angular se está moviendo en esa trayectoria? No la velocidad angular de giro de la mesa, sino con qué velocidad angular está recorriendo esa trayectoria circular. O podríamos cogernos o dividir la velocidad entre dos
2πr, la velocidad por el tiempo, y eso nos diría dónde se encuentra, ¿no? O ¿qué preferís? La velocidad v sub 0, 2 metros por segundo, por el tiempo, 5,5 pi segundos, y todo esto si lo dividimos entre 2pi por r, y r era pues, nuestros 20 centímetros, o sea, 0,2 metros, ¿no? Entonces tendríamos por aquí, o sea, que vamos a tener 11, ¿no? 11 dividido por, o sea, 11 pi, que no se me olvide, por eso había puesto el pi, 2 pi, o sea, 0,4 pi, se me va, pues, 110 cuartos. Si miramos dónde es esto, es justo, si no me he equivocado, en esta posición. Ha dado, no me acuerdo cuántas vueltas era, 5 vueltas y media. Esto en... si no me equivoco. O 50 vueltas, sí. Pero a ver. No, perdón, no 5, sino 50 vueltas. ¿Por qué digo yo 5? 110 entre... no es 11 entre 4. 5. No son 50, perdón, son 27,5. 27,5, no sé por qué estaba pensando yo. 27,5 vueltas. Lo de y media es el 0,5. 27,5, 27 vueltas y media. Es decir, que se encuentra por 27 veces, es decir, que se va a encontrar en x igual a 0,4 metros, o sea, 40 centímetros, y igual a 0. Y ya está. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, por las cuentas ha salido si uno mira directamente cómo es la ecuación del momento, pero si no, uno tiene que poner naturalmente el automático. Si queréis, pues también podemos poner el automático. También os prometí que salía más fácil que, por ejemplo, que en el péndulo de Foucault. Teníamos entonces A igual, o sea que hasta aquí sería la forma de... A mí me parece más bonita porque indica que uno está entendiendo lo que está haciendo. Habíamos puesto aquí 2v por omega. Y ahora pues viene cuánto vale omega. Omega tiene como componentes, es igual a omega por k, es decir, tiene como componentes 0, 0, omega. Y v, pues tendremos vx por i, vi por j, más 0 por k, es decir, que tendremos vi o bien x punto y punto, siendo los puntos las derivadas temporales. Cogemos el i, j, k, tenemos 0, 0, omega, tenemos x punto, y punto, 0, y esto pues nos va a dar, esto que no se me olvide multiplicarlo por 2, entonces tendríamos aquí 2 veces, piti, 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 y tendríamos aquí, tendríamos por omega y punto. Vamos, pues no sé por qué le he puesto aquí el... Y ahora tendríamos para... Espera, a ver. He dicho en i... Sí, con un menos, gracias, con un menos. Y ahora en j tendríamos con un más, ¿no? Con un más tendríamos aquí 2 j con un más, o sea, x punto omega x punto. Ah, pero perdonad, he puesto primero omega y luego v. Ya me parecía a mí, digo aquí, habéis visto que he intercambiado las con un signo menos.
perdonad. Con un signo menos, ¿lo habéis visto todos? He puesto omega por v, no v por omega. Es decir, que lo que me queda es, si aquí me salía un signo más, aquí me queda un signo menos, ¿no? Perdonad, puse ahí. Esto que he puesto yo aquí es omega por v. Es decir, que tengo para x dos puntos, tendré la componente x es, la componente x no es esta, sino que es esta. Y esta es la componente y. Es decir, que tendremos aquí 2 omega y punto, y para ahí 2 puntos menos 2 omega. Estas son las ecuaciones en cartesianas del movimiento. Ahora ya viene, pues, depende del método que quiera uno utilizar, todos son equivalentes, pero si queréis podemos ponerlo como el otro día en lo del péndulo de Foucault con números complejos, porque esa es la que os mostré yo. Es decir, que podemos pasar al espacio complejo, pero ahí que cada uno haga lo que... De hecho, aquí hay una cosa que está pidiendo casi el cuerpo, que es, ¿y por qué no las derivas otra vez? Cada una de ellas. Entonces me queda x 3 puntos, 2 omega y 2 puntos. Fijaos que son acopladas, ¿eh? ¿Os dais cuenta de que tengo x? Entonces uno puede buscar, también es un poco de arte, desacoplarlas, porque entonces divide y vencerá. ¿Cómo las desacoplo? Si derivo, me queda x 3 puntos, igual a 2 omega y 2 puntos, pero y 2 puntos ya lo puedo sustituir con el y 2 puntos que tengo abajo. Me quedaría entonces x 3 puntos igual a 2 omega por menos 2 omega x punto. Eso es directamente, se puede solucionar. Fijaos que uno diría de tercer orden. Fijaos que son 3 puntos, pero respecto a punto es realmente de orden 2. Es decir, que ahí uno puede resolver para x punto. Nos sale una ecuación similar para y 3 puntos. Y 3 puntos solo en forma de y. O sea que eso sería lo que pide casi el cuerpo así a derivar y solucionar, para desacoplar. O bien podemos hacerlo en el espacio complejo si utilizamos, por ejemplo, eta, ¿no? Eta podemos ponerlo como x más y por y. Entonces tendríamos lo mismo que el otro día, x punto más y punto, y eta 2 puntos, x 2 puntos, así, y 2 puntos. Y entonces tendríamos, si sumamos aquí, en este caso, cogemos x 2 puntos más y, aquí y lo estoy utilizando para número complejo puro, y 2 puntos, ¿no? Que es eta 2 puntos, nos quedaría aquí, entonces 2 omega y punto, más, con un menos, dos omega y por x punto. Y esto nos pasa como el otro día, uno dice, anda, pues aquí, si yo multiplico todo esto por y, ¿qué es lo que tengo? Pues tendría ix punto menos y punto. Es decir, que lo que tengo aquí es, saco factor común, 2 omega y punto menos ix punto, no es nada más que menos 2, vamos a ponerlo aquí en otro igual aquí, va a ser igual a menos 2 omega y eta punto. Es decir, que me queda esta es la ecuación del movimiento en el espacio complejo. Y esta es todavía más chupada que el otro día. Bueno, porque esto es una exponencial directamente, es decir, que la solución es del tipo eta, en función del tiempo, tiene que ser con dos constantes de integración, pues, además por elevado a
menos 2 omega i por el tiempo. Derivad, veis que sale eso, lo que tenemos aquí, necesitamos, ¿no? Contrasto esto. Entonces, ahora coge uno las condiciones iniciales. En cuanto a la velocidad, fijaos que en el espacio complejo está apuntando en el eje complejo, o sea que eta en 0 es 0, es decir, que tenemos que a más b es igual a 0, o sea que a es igual a menos b, y luego pues naturalmente hay que aplicarle, que sería, fijaos, si tiene en el espacio complejo eta punto en 0, ¿cómo lo puedo poner? V0, ¿no? Por i, el número complejo puro, que es V0 por elevado a i pi medios. Si uno lo quiere poner con módulo y fase. Y ya está. Ahí ponéis, y ahora ya, ahí me planto yo. Allá es ahí. Y os sale lo mismo. El signo negativo en el exponencial es lo que nos indica que es horario. Exactamente. O sea, cuando he puesto aquí, exactamente. Fijaos que, ahí gracias por el comentario, lo tenía por aquí, en algún sitio. Que es, fijaos aquí en este término, la exponencial elevado a una velocidad angular por el tiempo, eso es una rotación que tenemos. Lo que tenemos aquí es una rotación, el signo menos nos está diciendo que es una rotación en el sentido horario. Si fuese positiva sería en el antihorario. Y con la velocidad angular, precisamente, 2 veces omega. 2 veces la velocidad angular con la cual está girando la mesa respecto a un sistema de referencia. Bueno, esto sería el automático, o cualquier otra, cualquier cosa que se os ocurra para la solución, pero esta me parece que es especialmente, o sea, también en este caso es especialmente sencilla. Más sencilla que el otro día, por supuesto. ¿Algún comentario? Pues lo dejamos.